bien, como decimos siempre, en nuestro magazine hay un poco de todo y también tenemos deporte. Y cuando hablamos de deporte hablamos de fútbol y en este caso fútbol es con F de Fabri. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Bien, no sé por qué no estoy viéndolo como corresponde, pero yo sé que usted está allí y yo sé que estoy aquí, así que está todo bien. No es un Eh, problema de anteojos, ¿no? no, no, le juro que no, le juro que no. Está bien, está bien. No sé cuál es, no sé qué fue lo que pasó, no tengo idea qué es lo que pasó, pero bueno, está todo bien, Alejandro. Bueno, me Supongo que alegro. alguien nos está viendo, como Sí, corresponde, digo. debe estar Eh, tranquilo, sí. bueno, bueno, la cuestión que hoy quería pedirle, nunca lo hicimos hasta ahora, pero hoy quería pedirle si podemos. Bueno, fue una semana bastante con muchos recuerdos para nosotros, especialmente en Israel, porque se cumplieron 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, y Sí. ahora también tuvimos bajas en el ejército, todavía está en Gaza, etcétera, y la ida de Francisco, o que le dedicamos también un bloque a él. Pero en el fútbol hay también una pérdida que es la de pérdida, el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti. ¿Podemos hablar un poquito de Gatti? Sí, le puedo contar que Gatti murió a los 80 años, era de agosto del 44. Ujú, Si bien cuando él jugaba, cuando era famoso en Boca, estuvo 12 años en Boca, entre el 76 y el 88, cuando se retiró forzadamente por decisión del técnico Omar Pastoriza. ujú. Gatti tenía 5 o 6 cédulas de identidad. ¿Por qué? Porque fingía la edad, tenía un problema con la edad ya cuando era grande y Ujú. figuraba que era nacido no solo en el 44, en el 45, en el 46, en el 47. Iba, Era, era, volvía a nacer todo el tiempo. claro, era un personaje. Mirá, Gatti llegó. Mientras usted habla, ¿le parece que voy poniendo también de fondo un videíto con algunas de las jugadas de Gatti famosas? Sin Bueno, sonido. bueno, Lo escuchamos a usted. ¿cómo no? Ahí está. Bueno, la trayectoria de Gatti. Gatti nace en el campo, en el pleno campo argentino de la provincia de Buenos Aires, viene Ujú. desde Carlos Tejedor a Carlos Tejedor. Atlanta. Osvaldo Subeldía lo incorpora como arquero suplente con 17 años. Y en la primera fecha del 62, él va de arquero suplente. Había en esa época solamente la posibilidad de cambiar el arquero, no había cambios de los jugadores comunes, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, arranca, debuta el 19 de agosto del 62 con 17 años. Eh, no, perdón, el 5 de agosto. El 19 es el cumpleaños, cumplía 18. Ujú. Gimnasia le gana 2-0 a Atlanta en La Plata y él debuta en ese partido. Juega algunos partidos que quedaban como titular de ese torneo y juega de titular en el 63. Y en el 64, en enero, lo compra River, que estaba buscando un arquero suplente que compitiera con Amadeo Carrizo, que estaba en la otra punta, estaba en la parte Pero, final de su carrera. pero una Claro, institución, ¿no? sí, sí, tenía 38 años Amadeo Carrizo, Claro. y así todo, con la edad de Amadeo, que nunca terminó de estabilizarse en esos años, porque, por ejemplo, en el 64 fue la gran figura en el triunfo contra Brasil en el Pacaembu, 3 a Ujú. 0, le atajó un penal a Gerson en ese partido, después tuvo responsabilidad en un par de goles que le privaron el campeonato a River. River venía con esa sequía que se Ujú. prolongó durante 18 años. Y Gatti se mantuvo 5 temporadas en River, siempre alternando con Amadeo. Ujú. Por ejemplo, en la final del 66 de la Copa Libertadores, el partido que pierde River con Peñarol en 4-2, tiempo sí. suplementario, En claro, Chile. Gatti fue suplente. En Claro, Gatti fue Chile. suplente, tenía, sí, en Santiago de Chile fue el desempate. Ujú. Es, Gatti tenía 22 años y Amadeo estaba a un año y medio de retirarse. Bueno, como River no salía campeón y como temblaba la platea de River muchas veces cuando Gatti salía jugando, cuando Gatti jugaba tan adelantado, y doy fe que le han hecho goles de emboquillada en esa época, y la gente de River era particularmente dura con Gatti por el aspecto. Gatti sacó saques laterales en la cancha de River, le reclamaba mucho a los defensores. Bueno, el asunto es que River hace que se vaya a fines del 68 y viene. En esa época, eh, una cosa que le agrego, todavía no estaba de pelo largo y con vincha, tenía pelito no, cortito. no,
Sí, todavía no, todavía no. Recuerdo que el Toto Lorenzo lo lleva de tercer arquero al Mundial de Inglaterra en Ah, 1966, ujú, pero no jugó ni un minuto porque fueron 4 partidos y todos los jugó Antonio Roma, el claro. arquero de Boca. En el 69 va a Gimnasia Esgrima La Plata y ahí está 5 años en el Lobo Platense. Hizo una muy buena campaña en los años, a Sí, comienzos de los 70, un equipo que tenía a Delio Onis como el gran goleador, que estuvo a punto de llegar a la final, pero fue eliminado por Rosario Central. Ahí ujú, Gatti hace la gran propaganda de Ginebra Bols, con un mozo que viene con una bandeja en la cancha de gimnasia, le da una copita de Ginebra y él hace el saque de arco y en el juego de imágenes la pelota entra por el otro lado, arco, a toda claro, velocidad. Y claro. habla, bueno, y subió muchísimo las ventas de Ginebra Bols. Era un jugador que ahí ya en gimnasia estaba mostrando otra cara, otra manera de ser, otra irrespetuosidad para el mundo tan conservador del fútbol. Recuerdo perfectamente en el año 71 haber ido a Manuela Pedraza y Kramer a ver a Platense contra Gimnasia, Ujú. el año del descenso de Platense a Segunda División. Platense pierde el partido 2-1 con Gimnasia y recuerdo que Gatti estaba todo vestido íntegramente de rosa y fue una cosa llamativa, absolutamente curiosa, ¿no? Sí, para el fútbol, especialmente un ambiente machista. Por supuesto, pero no había habido nunca en el fútbol argentino un arquero o un jugador que jugara íntegramente de rosa, por Claro, supuesto. claro, claro. Bueno, Gatti se luce en gimnasia en varios partidos, lo recuerdo deteniéndole 2 penales al Beto Alonso, que ya era figura de River en el año 73, 74, y en el 75 el Toto Lorenzo, aquel que lo había convocado 9 años antes para ir a la selección, Ujú, lo lleva a Unión de Santa Fe. Allí va Gatti junto con Rubén Suñé, con Ernesto Mastrangelo, ujú, y arman un gran equipo de Unión, con Leopoldo Luque, que estaba en Unión en ese momento, ujú. llega Roberto Telch, la gran figura de San Lorenzo de Qué esos años, equipazo, y qué equipazo. claro, y Unión hace una campaña bárbara y termina tercero. Empata el tercer puesto con Huracán, el campeonato lo gana River, segundo sale Boca, y bueno, son esas cosas que le generaron a Gatti ese buen año en Santa Fe, que el Toto Lorenzo fuera contratado por Boca y se llevase a Mastrangelo, a Suñé y a él también, por supuesto, a jugar en Boca. Y ahí arranca la campaña de Gatti en Boca, que en el mismo 76 gana el campeonato metropolitano con Boca, gana el campeonato nacional en la cancha de Racing, es la final contra River, el famoso gol de Rubén Suñé de tiro libre, Ujú. y al año siguiente Gatti logra con Boca ganar la Copa Libertadores en el desempate en Montevideo ante Cruzeiro de Belo Horizonte. Bueno, eso lo catapultó a Gatti, que en ese momento ya tenía 33 años, a tener una campaña impresionante con Boca, porque Boca vuelve a jugar la Copa Libertadores, la gana de nuevo y recién en el tercer año no la gana cuando pierde por penales con Olimpia de Paraguay en la cancha de Boca. Así es. Pero bueno, se mete en el bolsillo a la hinchada, tiene propaganda propia, tenía una propaganda que él contrataba personalmente. Las propagandas en las camisetas arrancan más o menos por el 79-80. Boca aparece con los vinos Maravilla. Me acuerdo que debuta Carlos Ujú, Randazzo, que algunos decían que era el sucesor de no sé qué goleador. Randazzo fue una golondrina que no hizo verano. ujú. Y Gatti se mantuvo en el arco de Boca con todo lo que significó, pero si bien compartió el título del Metropolitano del 81 con Diego Maradona, Gatti vuelve después de una lesión las últimas 6 fechas. El arquero que tuvo el peso de llevar el campeonato fue la Pantera Rodríguez, Carlos María Rodríguez. Sí, sí. El técnico Venía era de Doc Silvio Sur, Marcolini. que venía Venía de de Doc Doc Sur, Sur. mirá, no me acordaba. Bueno, Sí, sí. Silvio Marzolini era el técnico. Un año antes, bueno, Diego Maradona y Miguel Brindisi fueron las grandes figuras de ese campeonato de Boca, pero un año antes, en el 80, en el Nacional, Gatti lo provoca a Maradona, le dice que era un gordito, que él nunca iba a llegar a nada, y Maradona se enoja, y en el partido que Argentino le gana a Boca 5-3 en la cancha de Vélez, por el Nacional del 80, Dieguito le hace 4 goles a Gatti, ¿no? En ese No, partido que creo que todos le había recuerdan. dicho, le voy a hacer 4 goles. Alguien le Ah, bueno, había anunciado. Había puede anunciado. ser también. Le va a seguir. Después, Bueno, cuando Boca, hizo el cuarto, se lo marcó. y es muy posible. Bueno, hay que recordar que Boca entre el 81 y el 92, al decir de José Luis Chilaver, no ganó nada.
Y efectivamente es así. Estuvo 11 años sin ganar nada. Y bueno, en esos años de partidos con Gatti ya grande, con todos los jugadores argentinos que sabían lo que hacía Gatti, que muchas Ujú, veces se adelantaba arriesgadamente, otras veces no, otras veces salía a jugar como un líbero cuando su defensa jugaba al offside, él salía rápido. ujú. Recuerdo la época de Menotti, cuando todavía jugaba Gatti, que Independiente le gana 2 partidos consecutivos en la cancha de Boca, uno por el campeonato y otro por la liguilla para la Copa, con 2 goles de Bocchini, y los 2 goles son muy parecidos. Son Bocchini iguales, sí. amaga meter, claro, Bocchini en su infinita sabiduría amaga meter un pase bochinesco entre muchas piernas y automáticamente la defensa de Boca se adelanta y Bocchini le pega al arco directamente y uno de los goles la pelota entra porque no tenía un fuerte tiro Bocchini. No, Uno de los goles la pelota entra pidiendo permiso y se estaciona ahí a 10 centímetros de la línea, atrás del arco, y el otro la pelota se mete bien adentro. Bocchini lo toma a Gatti caminando para salir a achicar, haciendo esa famosa claro. jugada que se llamó la de Dios, que tantos arqueros del mundo imitaron. Quizás a Gatti le faltó, Marcos, más brillo en la selección nacional. Él Ujú, jugó muy poco en la selección. ujú. Era el arquero de Menotti, en el 74 lo había elegido, y lo quería llevar al Mundial. Menotti confiaba en él y la gran fractura de mandíbula que tuvo en un choque con Astegiano, el número 9 de Independiente, en el año 76, y la serie internacional donde Gatti con los alemanes y con otro seleccionado más, que no recuerdo si no fue Polonia, queda pagando porque le hacen goles de emboquillada, sembraron muchas dudas sobre el presente de Gatti para jugar en el Mundial, ¿no? Y apareció el Pato Fileón. Claro, había una presión popular de llevarlo a Filiol, porque no es que lo tenía como arquero suplente, no lo había No lo convocado había Menotti. convocado, claro. Claro, Bueno, le gustaba Chocolate Ballet, que era parecido a Gatti, pero no tenía las mismas virtudes, ¿no? Tan desarrolladas. Bueno, finalmente Gatti decide retirarse de la selección. Una persona con tanto ego, recordá que en los años 60 Gatti era un imitador de Cassius Clay. Él decía sí, permanentemente que era sí, su ídolo y decía, yo soy el más grande, soy el mejor. De hecho, uno de sus hijos se llama Lucas Cassius. sí. Bueno, también justamente creo que en el 78 Baley fue de segundo arquero, creo. Sí, sí, estaba la Sí, Volpe, tercer arquero. claro, claro, que era porque Claro, era que tan. era un poco una mezcla la Volpe, más de los dos, pero Baley era muy parecido a Gatti. Y bueno, Bueno, y en los años Baley, no 80, nos olvidemos que Baley lo tuvo él cuando sacó campeón a Huracán en el 73, el famoso equipo, no, el arquero era ¿no? Roganti, Pichín Roganti, Ah, ¿no no, era Baley? No, ¿Estaba seguro? Baley, no, seguro, no, Baley estaba en Colón Ah, de Santa Fe en esa época. mire usted. Bueno, Baley, perdón. no, está bien, Chocolate Baley era de La Plata, perdón, era de Bahía Blanca, viene a jugar a La Plata, debuta en la huelga del 71 y después pasa a Colón de Santa Fe junto con varios jugadores de Estudiantes y más tarde, ya a mediados de los 70, llega a Huracán. Gatti tuvo que sufrir esa época de los 80, Ujú. ya con algunos reflejos menos, con la misma intuición, con el mismo intento de jugar, con defensas de Boca muy rudimentarias, o sea, no había una correlación entre lo que pretendía hacer Gatti y los defensores, Higuaín, Rabina, Krasowski, jugadores ásperos, duros, y somos generosos, ¿no? Sí, Bueno, demasiado. tuvo, claro, tuvo que sufrir a Independiente de Giusti Marangoni, Bocini Burruchaga, al Estudiantes de Ponce, Troviani, Isabela y Russo, al Argentino Junior del Panza Videla, al Checho Batista, Pasculi, Hereros, al Ferrocarril Oeste de Márcico, Juárez y Cañete. Ujú. Digamos que a Boca no le fue bien en esos años. Claro, era, De todos modos siguió jugando, siguió haciendo su propio espectáculo. Por ahí hubo algún saque lateral de nuevo, algún pase gol. Me acuerdo de uno a Hugo Perotti en la cancha de Boca en el 81 contra Estudiantes de La Plata. Se llevó la pelota, gambeteó a un rival y le metió un pase de profundidad que terminó en gol. Lo fueron a abrazar todos a Loco. ujú, Y finalmente, cuando ya todos decían que se tenía que ir Gatti siguió, quería seguir jugando, y ujú, Pastoriza, que era el técnico, aprovechó un gran error en la primera fecha del torneo 88-89, quiso sobrar una pelota y terminó regalándosela a Sergio Maciel, que era el ujú. delantero de Deportivo Armenio, y Armenio en la cancha de Boca le ganó 1-0, y ahí lo sacó Pastoriza.
y ni siquiera lo mandó al banco. hasta donde yo recuerdo, en aquella época se dice que justamente a Pastoriza lo trajeron a la Boca para poder sacarlo, porque dice que no lo podía sacar nadie que no sea alguien grande, alguien de peso, Claro, y con obviamente, espalda. bueno, claro, obviamente Pastoriza podía sacarlo. Bueno, muy bien, hasta Bueno, acá, linda historia, eso, pero la vida sigue. eso, claro, eso lastimó mucho el ego de Gatti, que enseguida se ofreció. No olvidemos que Gatti tenía en el banco de los últimos 3 años a un arquero que era muy parecido a él, pero tenía 20 años menos, que era Carlos Fernando Navarro Montoya, Ujú. Muy buen arquero que, también. que ocupó el arco inmediatamente después de su alejamiento. Ujú, Gatti no jugó más en ninguna parte, bueno, y empezó a dar muchas notas, a mostrarse muy molesto, muy enojado con el mundo del fútbol, porque él decía que no lo habían bancado, que no lo habían apoyado, que no lo habían convencido a Pastoriza de que la decisión de irse tenía que ser suya y no del cuerpo técnico. Bueno, conocimos después un par de actitudes de Gatti que cayeron muy mal. Por ejemplo, una que pasó cuando Atlanta cumplió 100 años, que todos los exjugadores, sobre todo aquellos de la época de oro de Atlanta, entre el año 58 y el 64 más o menos, que Artime. Atlanta era, claro, que Atlanta era el gran formador de jugadores, estaba el Flaco Herrera, el antecesor de Gatti, que es vendido a Boca, estaba Pichino Carone, estaba Puntorero, estaba Jorge Fernández, Puchero Domínguez, Alberto González, Mm, Gonzalito, que fue a Boca, estaba Artime, Luis Artime, Carlos Timoteo Grigol, bueno, una cantidad. Gatti pidió una suma de dinero exorbitante. Ya pidió una suma de dinero, ya te predispone mal, pero pidió una suma muy grande y la verdad que sus compañeros se molestaron mucho en ese momento porque no vino a la fiesta de los 100 años de Atlanta, ¿no? Que ujú, se dio en el año 2004. Y bueno, no le gustó a nadie eso. ujú, A propósito, Atlanta, Gatti no volvió más a Atlanta, la verdad, y fue una pena porque después por otras decisiones se fue a vivir a España, volvió a irse a España. En España habló muchas veces con bronca, no sé si con bronca, con algún despecho de Diego Maradona, también en algún momento se molestó con Messi, después fue tratando de solucionar ese tipo de ujú. cosas, pero la imagen de los últimos 20 años de Gatti no contribuyó con su gran carrera futbolística. Claro. Bueno, tomemos la parte futbolística porque quizás Claro, en su necesidad también de llamar la atención y digamos él como otros exjugadores como San Filipe y demás, se la sí, agarran sí, con juegos obviamente lo más es pegarle a alguien que está tan arriba hace que claro. quizás te levante a vos mismo, pero no, no es así porque no tuvo repercusión, ni en Maradona creo No, ni no, en... es cierto, es cierto. No sabían de quién venía en ese momento, Claro, lo claro. comprendían de alguna manera. Gatti atajó 26 penales, junto con el Pato Filiol, es el que más penales atajó en la historia del fútbol argentino, pero claro, Gatti es el jugador que más partidos jugó en la historia del fútbol argentino. Ujú, 765 partidos oficiales. Tuvo más posibilidades de atajar penales que el Pato claro, Filiol, que claro. llegó a los casi 400, ¿no? De todos modos, Ujú, siempre quedó un buen recuerdo futbolístico de Gatti porque era un arquero que divertía. ujú, Alguna vez me lo dijo un amigo que era contra de Gatti, hincha de Boca, me decía, Gatti lo que pasa es que divertía a la hinchada de Boca, pero divertía también a los rivales, porque a veces le hacían unos goles insólitos. Yo me acuerdo un partido en el año 67, yo era chico, en la cancha de River, Platense le gana 3-2 a Boca, a River, y el primer gol, Calamar, lo hace Gualberto Huevo Muglione, que patea desde 30 metros más o menos, y Gatti se agarra al poste y hace un gesto como diciendo la pelota se va afuera. Y la pelota hace una comba y se mete en el ángulo. Y ujú. inmediatamente la gente de River lo empezó a insultar. Y bueno, después atajó un penal, terminó ganando Platense el partido 3-2, fue la primera victoria Calamar en el Monumental. Como usted se dará cuenta, siempre aparece Platense en algún momento. Sí, de su relato, así es. Bueno, yo Sí, sí, no se comprometa. le contaba en privado que tengo esas tres experiencias con Gatti, de Sí, haberlo visto dar la vuelta olímpica en la reserva cuando era muy joven en River, sí, y después haberlo visto dar la vuelta olímpica con Boca a la primera Copa Libertadores en Montevideo. Y después sí. haber participado, haber estado como público en la despedida de Gatti, llevando a sobrinitos que les gustaba y demás.
Así Claro, que claro. Gatti, es verdad, lo que usted dice, siempre ha causado esa cuestión de alegría, ¿no? Esa es Sí, la... bueno, él estaba emparentado con esa frase que algunos periodistas dicen, lo importante es que hablen de vos, bien o mal no importa, lo importante es que hablen. Ujú. Viste, esa curiosidad. Si me das a elegir a mí, yo en mi equipo quería jugar con un arquero tipo Filiol, no con un arquero tipo Gatti. Está bien. ¿Mm? Esa Son gustos. frase le aclaro que no es de los periodistas deportivos, ¿eh? Ah, no sabía, eso no sabía. Sí, esa Bueno, frase es de conozco Goebbels. algunos que la dicen. Esa Ah, frase es de bueno, no. Goebbels. Entonces te lo regalo, yo no lo quiero, Está gracias. bien. Ale, un abrazo grande. Termine bien el domingo y bueno, buena semana. Dale, igualmente, la seguimos. Un abrazo grande, hasta luego. Dale, fútbol con F de Fabri. Un lujo, como siempre.